Hola a todos, muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Y hoy tenemos un mensaje más, un sábado más, compartiendo la palabra del Señor, lo que creemos Dios puso en nuestro corazón para poder transmitir en este día. Previamente vamos a orar. Bueno, Adri. Bueno, Padre amado, gracias por este momento, Señor. Gracias por regalarnos este día, Señor. Que elegiste que hoy vivamos, Señor. Ciertamente elegiste que hoy vivamos, Señor, y estamos utilizando, apartando este momento, Señor, para meditar sobre tu palabra, para recibir un mensaje, una palabra, una reflexión, Señor, por parte de tus instrumentos, de tus hijos, de tus hijas. En este caso de Sol, Señor, que la bendecimos, Señor, para que hable con total denuedo y que sea tu espíritu hablando a través de ella, Padre amado, y que sea bien recibido en los corazones de los oyentes, en la mente de los oyentes, Señor, que logre purificar, que logre aprender y conocerte más, Señor, a través del mensaje de hoy, Padre. Bendecimos a cada persona conectada, a cada familia representada por estas personas, Señor, que la bendición y el favor se extiendan, Señor. En tu poderoso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Y te pedimos también, Padre, que esta palabra vaya profundo en cada uno de nosotros y que no sea solamente un toque del Espíritu, sino que genere una transformación por parte del Espíritu en nuestras vidas. ¿Sí? Amén. Bien, bueno, hoy tenemos un mensaje más, como dijimos, y el nombre del mensaje se llama La paternidad nos ubica. Ahí Adri compartió la pantalla. Los que están en Meet van a ver, los que están en Instagram, bueno, van a escuchar. La paternidad nos ubica. Ese es el título del mensaje. Y está basado primeramente en un versículo que tiene que ver con Jeremías 17:7. En realidad todo el mensaje tiene que ver con este versículo, pero siguiendo la línea, ¿no?, de la confianza en el Señor, porque creo que es a lo que el Espíritu Santo nos llamó en este año, a confiar en el Señor Jesús. Y hasta hoy yo creía que había un nivel bastante claro de confianza, pero creo que a medida que nos vamos metiendo más en las palabras vemos que hay niveles más profundos de confianza en el Señor. Y hoy vamos a hablar precisamente de esto. Bien, la palabra de Dios dice ahí: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Sí? Esa es la palabra. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Sí? Bien, cuando meditaba esta palabra, bendito, ¿no? Busqué, googleé la palabra, también escuchamos 3 veces favorecido, muchas veces, ¿no? Bienaventurado. Y vemos que la persona que es bendita es una persona favorecida por Dios. Una persona que vive, que camina, que anda en el favor del Señor. Esto te hace bendito. La gracia divina, la gracia del Señor que opera en nosotros. La gracia del Dios Todopoderoso, del omnipotente, del omnipresente, del omnisciente Dios que tenemos. Esa gracia opera en nosotros. Hola Nilce, buenas noches. Bien. Y de acuerdo a este pasaje que vemos en Jeremías, ¿no?, que es el pasaje que estamos desarrollando, el pasaje que podíamos compartirlo acá en Jeremías, nos podemos preguntar, bueno, ¿qué hace que esa bendición se genere en nosotros? Y la palabra nos dice: bendito el varón que confía en Jehová. Entonces, lo que genera la bendición en nosotros es la confianza en Dios. Es confiar en el Señor. Y la acción de confiar, porque confiar es una acción, ¿sí? La acción de confiar es una actividad que nosotros, no el Señor, nosotros tenemos que accionarla. ¿Sí? Es una actividad que nosotros tenemos que accionarla y que produce como resultado el ser benditos, como dice este pasaje bíblico que estamos escuchando. ¿Sí? Que produce en nosotros el ser benditos, el andar
en el favor de Dios. Y quiero que escuchen, y le pido al Espíritu Santo que abra los oídos espirituales, porque es una palabra muy profunda que pueda abrir nuestros sentidos espirituales para escuchar detenidamente, y voy a ir despacio con la palabra, ¿no? Para escuchar detenidamente todo esto, lo que implica. ¿Sí? Bien, entonces decíamos que la confianza es una actividad que nosotros tenemos que realizarla y que produce como resultado el ser benditos. Y esta acción de confiar no es innata de nosotros, no es algo que viene ya en nosotros, sino por el contrario, como siempre digo, somos más rápidos, tendemos más a desconfiar que a confiar, ¿no? Por naturaleza tendemos a esto, a desconfiar que a confiar. Por eso no es una acción que esté innata, que sea inherente a nosotros, sino que es una acción que implica fe, que implica convicción y que implica decisión. La confianza implica decisión. Es una acción que la realizo yo en pos de otro, porque soy yo quien decido confiar en otra persona, en este caso en el Dios viviente, en este caso en Jesús mismo. ¿Sí? Entonces, es una decisión, implica una decisión el confiar. ¿Sí? Y esta acción de confiar, de la que estamos hablando y la que estamos desarrollando, la que venimos meditando desde inicio de año, ¿no? Esta acción de confiar nos lleva a otra segunda acción, que es la de conocer a aquel en quien yo decido confiar. ¿Sí? Dijimos que confiar implica 3 movimientos: fe, convicción y decisión. Y una vez que yo decido confiar, paso a esa segunda acción, que es la de conocer a aquel en quien decido confiar, que es en Dios, que es en Jesús mismo. Bien. Esto hasta el momento, entonces. Pero la palabra de Jeremías es mucho más profunda, porque nos dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Sí? Acá el profeta Jeremías nos está hablando de un nivel más profundo de confianza. Algo que va más allá de la confianza en Jesús. Dice: cuya confianza es Jehová. Es. O sea que el profeta acá ya está personificando a la confianza que tenemos en Él. Ya está personificando a la confianza que tenemos en Jesús. Ya no alude solo a una acción, como veíamos en la primera parte del versículo, bendito el varón que confía en Jehová, que implicaba una acción, sino que ya en la segunda parte del versículo nos dice cuya confianza es, ¿sí? Es Jehová. Entonces ya va un poquito más allá, ya llega a un nivel más profundo de confianza, es decir, que ya hay un registro interno. Ya hay un registro interno en nuestra alma de quién es Dios. Cuando la confianza es Dios, cuando nuestra confianza es Jesús, llegamos a un registro interno en nuestra alma, y cuando digo en nuestra alma siempre recuerden que me refiero a nuestra mente, a nuestras emociones y a nuestra voluntad, ¿no? Ya llegamos a un registro interno de saber quién es mi Padre. Y hoy meditaba con Ale, eso precisamente leíamos en Romanos 4, veíamos a Abraham, ¿no? Al padre de la fe. Y digo, bueno, Abraham fue un hombre que realmente llegó a esto que nos dice el profeta Jeremías. Por algo fue llamado el padre de la fe. Y después voy a compartir un poco de este versículo para que puedan, de estos pasajes, ¿no? de Romanos 4, para que puedan ver por qué creo que Abraham llegó, y por algo la palabra lo menciona como el padre de la fe. ¿Sí?
Bien, entonces decíamos que cuando llegamos a esta dimensión de que la confianza es Jehová, ya hay un registro interno en nuestra alma, en nuestro ser, de quién es Dios. Una vez que nosotros llegamos a ese nivel, o sea, cuando nuestra confianza no está puesta en, sino que nuestra confianza es, ¿sí? No está puesta en, sino que es Dios mismo, es la persona de Jesús, Jesús mismo se convierte, se transforma en nuestra seguridad, en nuestro refugio. Hay un nuevo registro interno donde yo percibo a la persona de Jesús como mi refugio, como mi escudo, como mi lugar, como mi roca fuerte, como mi fortaleza. Pasaría a ser lo que popularmente llamamos nuestro confort. Jesús pasa a ser nuestro confort cuando llegamos a este nivel de confianza. ¿Sí? ¿Qué es el confort? ¿Qué es, o a qué llamamos comúnmente a la zona de confort? Nosotros cuando hablamos de la zona de confort, nos referimos a un lugar donde me siento tranquilo, donde estoy confiado, ¿sí? Porque conozco el espacio en el que estoy y cada uno acá sabe muchas veces cuál fue su zona de confort, ¿sí? En distintas áreas de su vida. Entonces, eso es el confort, un lugar en el que yo me siento tranquila, me siento confiada, porque conozco el lugar en el que estoy, conozco el espacio en el que estoy, sé cómo moverme en este lugar, sé cómo relacionarme con los otros, ¿sí? Sé lo que tengo que hacer en este lugar. Bueno, acá la palabra de Dios nos está diciendo, benditos aquellos, traduciendo, ¿no?, el versículo de Jeremías, benditos aquellos que llegan a hacer de Jesús su confort. Eso nos está diciendo. Benditos aquellos que llegan a hacer de Jesús su confort. ¿Sí? Benditos aquellos cuya confianza es Jehová. Entonces no se trata bajo ningún punto de un lugar físico, de un espacio, del conocimiento externo que yo pueda tener sobre alguna materia, no sé, sobre la psicología, que algunos sobre la abogacía. No se trata de eso el confort, del que me está hablando la palabra de Dios. No. Cuando el lugar de confort es la persona de Jesús, ahí recién nuestra mente, nuestra lev, como dice en el hebreo, ¿no? Y me gusta en hebreo, después ya voy a explicar esto porque utilicé esa palabra. Pero bueno, cuando el lugar de confort es la persona de Jesús, entendemos qué significa estar en Él. Como nos dice 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17, que nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A eso se está refiriendo la palabra en Corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando nosotros llegamos a dimensionar, cuando nosotros llegamos internamente a hacer de Jesús nuestro confort, nuestra confianza, nuestro lugar, ahí entendemos lo que es estar en Él. Y hoy decía, ¿no?, cuando nuestra lev entiende, la palabra lev es utilizada en el hebreo para hablar de la mente, ¿sí? Así como en el griego se dice psiché, en el hebreo se utiliza la palabra lev, pero el hebreo va más allá cuando habla de la mente, va más allá del entendimiento. Toma a la mente como el equilibrio que se da entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Y es hermoso entenderlo así porque realmente ahí comprendemos por qué la palabra de Dios da tanto lugar a la mente, ¿no? En el sentido de lev, ¿sí? Da tanto lugar a la mente, ¿sí? Entendiendo que es el equilibrio, y también menciona que es transformado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que genera una renovación en nuestro entendimiento. Cuando la Biblia dice lev, alude al entendimiento y alude al corazón. Muchas veces podemos ver que la palabra
Hay una similitud cuando se habla de la mente y del corazón. ¿Sí? Hay versículos que dicen que del corazón mana la vida, y hay otras traducciones que dicen de la mente mana la vida, que es un proverbio. Y realmente no hay una diferenciación ahí, porque está hablándose en este sentido, de que efectivamente cuando nosotros dimensionamos que la mente es el equilibrio que se da entre el espíritu, el alma y el cuerpo, ahí entendemos a lo que se está refiriendo la palabra de Dios. Amén. Bien, entonces decíamos que no se trataba de un lugar o un espacio físico, sino de la persona de Jesús. ¿Sí? Y este es el tipo de confianza a la que se refiere el profeta Jeremías. Y en conclusión, cuando dice bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, está hablando de una bendición especial. Eso quiero que presten atención. Acá Jeremías está hablando de un tipo de bendición especial, de una bendición en movimiento. Está hablando de un caminar en el favor de Dios. ¿Y por qué creo que está hablando de un caminar en el favor de Dios o de una bendición especial? Por lo que dice el versículo siguiente, Jeremías 17:8. Ahí, perfecto, ahí nos comparte Sin en la pantalla, creo que Sin fue la que hizo el movimiento, a Adri. Bien, dice, después de que Jeremías dice esto sobre la confianza, en el versículo siguiente dice, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. Junto a la ribera, junto a la orilla, dicen otros versículos. Imagínense un árbol plantado a las orillas del río, ¿sí? Con raíces profundas que se hunden en las aguas. A estos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir frutos. Y nunca dejan de producir frutos. Qué tremendo, y por eso digo que cuando Jeremías habla de este tipo de bendición, está hablando de una bendición especial. Y a esa bendición especial llegamos cuando alcanzamos ese nivel de confianza, cuando hacemos de la persona de Jesús nuestra confianza. Ahí aprendemos a andar constantemente en el movimiento de la gracia divina, en ese favor constante, donde nuestras hojas no van a estar secas nunca, donde pase lo que pase, no nos va a afectar el calor en el sentido figurado que habla la palabra, y no vamos a dejar de producir fruto. ¿Sí? Hay una confianza interna tal, se llega a una confianza interna tal, que cuando se alcanza ese nivel de confianza, podemos decir que ahí verdaderamente nuestra alma entra en el reposo de Dios, encuentra su descanso en Él, como dice un salmo, el Salmo 62, que ahora les voy a compartir. Pero recién cuando llegamos a ese nivel de confianza, cuando lleguemos, incluso digo, porque me incluyo, no es que uno haya llegado a ese nivel de confianza, ¿no? Pero meditando la palabra veía y decía, qué hermoso, Señor, esto que revelaste, y quiero llegar a eso. Y creo que es lo que el Señor quiere para cada uno de sus hijos, que podamos llegar a hacer de Él nuestra confianza, de la persona de Jesús. No solo confiar en Él en momentos o en situaciones, sino realmente estar en un estado de confianza. En un estado, y cuando llegamos a ese estado de confianza, llegamos a ese estado de reposo del que habla la palabra de Dios. En Salmo 62, 5, 8. Ahí, Adri, compartimos. Hasta acá vamos bien, se va comprendiendo acá en el Meet, perfecto. Bueno, en el Instagram supongo que también, si no levantan la manito, estamos bien. Bien, el Salmo 62, versículos 5 al 8 de la versión de la Reina Valera 1960 nos dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio y no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria.
En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, no en algunos momentos, en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. ¿Se acuerdan que en otro encuentro dijimos que una de las claves para llegar a la transformación de la mente era poder derramar el corazón delante de Dios? Y es lo que nos está diciendo este salmo. Esperad en Él en todo tiempo, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. Selah significa una pausa, que se hace ahí en ese momento, una pausa de reflexión de lo que se está diciendo. ¿Sí? Y es tremendo, ¿no? Cuando llegamos a ese punto de confianza a la que yo creo, estoy convencida de que Abraham llegó, podemos decir que el alma reposa en el Señor. ¿Sí? Que tanto nos indica la palabra: alma mía reposa en Jehová, alma mía descansa en Él. ¿Sí? Muchas partes de la palabra nos habla de esto, de poder descansar en Él, y no tiene que ver con dormir. Ese descanso del que nos habla la palabra no tiene que ver con dormir, no tiene que ver con estar durmiendo, con una acción de dormir, sino que tiene que ver con un estado interno, ¿sí? De confianza en el Señor. Bien, continuando, creo que un ejemplo claro, no solo Abraham, sino un ejemplo claro de esto, de que el alma pueda reposar en el Señor al alcanzar este nivel de confianza, es Jesús mismo, mientras caminó acá en la tierra. Y bueno, como la palabra nos menciona en Marcos 4, 35 al 40, que ahora se los voy a compartir de la versión de la NTV que tengo acá, creo que Jesús llegó a ese estado a través de una situación en la que estaba en una tormenta junto con sus discípulos en medio de una barca. Su persona, la persona de Jesús, consigue reposar en Dios, ¿sí? Ahí les comparto el versículo. Marcos 4, capítulo 4, del 35 al 40. Dice: Jesús calma la tormenta. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz como la que estamos viviendo ahora acá. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Amén. Y ahí cuando el Señor les pregunta: ¿todavía no tienen fe?, se estaba refiriendo a este tipo de fe. Como hoy decíamos que la confianza implica fe, convicción y decisión. Jesús se estaba refiriendo a este tipo de confianza en Dios. ¿Sí? En ese momento, en esta situación, podemos leer cómo ellos estaban en medio de una tormenta, y tomo esto de manera metafórica para asimilarlo a situaciones que cada uno estemos atravesando acá, porque puede ser que vos estés pasando por una tormenta hoy día, por una situación difícil. Esa es tu tormenta. La situación difícil en la que estás pasando, la que estás atravesando hoy. Y muchas veces, en medio de la tormenta, la actitud que nosotros tendemos a tomar es la de los discípulos y no la de Jesús. Muchas veces tomamos esa actitud. «Maestro, ¿acaso no te importa que nos estamos por ahogar? ¿Acaso no te importa la situación en la que estoy? ¿No te das cuenta cómo estoy? ¡Mírame!». Eso es lo que le solemos decir a Jesús, muchas veces, como si fuera que Él no nos ve.
¿No te das cuenta por qué estoy así, cómo estoy? Hace algo. Y no tomamos la actitud que Jesús tenía en su plena humanidad, porque acordémonos de que Jesús estaba en carne acá. Él estaba hecho hombre acá. Pero en medio de la tormenta que todos estaban atravesando, porque Jesús también estaba en la barca, Jesús estaba durmiendo, Jesús estaba reposando, Jesús estaba tranquilo. ¿Y sabes por qué creo que Jesús estaba tranquilo? Que Jesús reposaba. Y acá va una clave, y aquel que tiene lapicera que anote. Jesús estaba tranquilo porque la clave de esa tranquilidad de Jesús fue la paternidad de Dios, el confiar en Dios. Y digo la paternidad porque fue la paternidad lo que lo ubicó a Jesús. La paternidad nos ubica, como dice el título del mensaje. Jesús no se asustó porque él sabía perfectamente quién es su Padre. Por eso no se asustó. Por eso él estaba reposando. Por eso él estaba tranquilo. Porque la paternidad lo ubicó. Y muchas veces nosotros en medio de la tormenta tenemos que tratar de recordar quién es mi Padre, para volver a orientarnos, para volver a ubicarnos, para dejar el lugar de los discípulos y tomar el lugar de Jesús en medio de la barca. ¿Sí? Conocer quién es nuestro Dios Padre hace que nuestra alma, que nuestro ser, que nuestra persona, que nuestra mente, que nuestras emociones, que nuestro cuerpo encuentre descanso en Él, por medio de Jesucristo, que es nuestro refugio y que es nuestro confort. Repito, conocer quién es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Padre, nos ubica. Hace que nuestro ser encuentre ese descanso del cual Jesús gozó en medio de la tormenta. Y yo estoy convencida, como les decía, de que Abraham pudo llegar a eso por unos versículos que estábamos meditando, que estaba meditando hace un día atrás y Ale justo estábamos meditando hoy también en esto, en todo lo que es Romanos 4, que habla de la fe de Abraham. Y cuando hablaba de la fe de Abraham, hay unos versículos nada más claves que quiero compartirlos con ustedes. Léanlo, si pueden, que pueden porque tienen una Biblia a mano. Lean todo Romanos 4, que es hermoso el poder ver la fe de Abraham, ¿sí? Digo, qué hombre que salió de su tierra, cuando Jesús le dijo que salga de su tierra, que salga del lugar en el que estaba, sin saber a dónde se iba. ¿Cuántos de nosotros llegaríamos a movernos así si el Señor nos dice, andate, quiero que salgas? Pero no sabemos a dónde. Ok, bueno, me voy, pero ¿a dónde? Lo primero que le pregunto, ¿a dónde? ¿A dónde? No, Abraham obedeció. Abraham creyó en el Señor y salió. ¿Sí? Y hay un versículo, 2 versículos que quiero compartir con ustedes, o 3 capaz. Bien, de Romanos 4, versículo 18 de la versión de la NTV, que dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Recuerden, para contextualizar, el Señor le había prometido a Abraham que iba a ser padre de muchas naciones, que iba a tener muchos descendientes, que se fije si podía contar la arena o las estrellas del cielo. Y bueno, le dijo, porque realmente es incontable, bueno, así va a ser tu descendencia. ¿Sí? Eso le dijo el Señor, y le prometió que esa iba a ser su descendencia. Y Abraham creyó, y eso lo hizo acepto delante de Dios, el haber creído en la promesa. Y creyó incluso a pesar de que pasaban los años, capaz que pasó un mes de que le prometió, bueno, sí, yo sigo creyendo en esto que me dijiste.
Pasaron 6 meses. Bueno, creo, Señor, creo. Así estamos nosotros, muchas veces, ¿no? Pasó 1 año, la promesa no llegaba. Pasó 2 años, la promesa no llegaba. Pasaron 100 años. 100 años. Y ahí recién llegó la promesa. Y Abraham pudo ser padre. ¿Sí? Por eso es que la palabra de Dios nos dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, porque biológicamente ya era imposible que un hombre de 100 años pueda ser padre. No había motivo natural para seguir confiando y creyendo en la promesa que Dios le dio. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído. Porque había creído. Y con eso quiero que nos quedemos, ¿no? Que aun cuando naturalmente uno dice, bueno, esto es imposible, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios te dio una promesa, Dios lo va a cumplir. Dice, y la fe de Abraham no se debilitaba a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Igual que el vientre de su esposa. Sí. Por eso digo que ese tipo de fe de la que nos habla la palabra, de la fe de Abraham, que gloria a Jesús, y ahora entiendo por qué la palabra dice que Él es el Padre de la fe, es esta confianza de la que nos habla Jeremías en el versículo que recién meditábamos. Es cuando llegamos a hacer de Jesús, de la persona de Jesús, nuestra confianza. Y después otro versículo de Romanos decía, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Creyó sin vacilar, sin dudar, dicen otras versiones. Siempre creyó. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Y digo, qué difícil, ¿no? Porque muchas veces es muy difícil llegar a este nivel de confianza de la que nos hablaba Jeremías, porque a medida que van pasando los años o va pasando el tiempo y no vemos la realización o el cumplimiento de esa promesa, entramos a vacilar, entramos a dudar. Sin embargo, Abraham no dudó. ¿Por qué? Porque él conocía quién era su padre, porque la paternidad de Dios lo ubicaba, al igual que Jesús. Al igual que Jesús en esa barca. Entonces, y le doy gloria a Jesús porque creo que es a lo que nos está llamando a cada uno este año. Cada uno está en un proceso distinto, cada uno está atravesando una situación distinta, una tormenta distinta. Pero este año Dios nos quiere llevar a ese nivel de fe, a ese nivel de confianza, a una fe que hace que podamos comprender con todos nuestros sentidos, espirituales pero también naturales, con todos nuestros sentidos, lo que significa confiar en Él, lo que significa hacer de la persona de Jesús mi zona de confort. Amén. Amén, hermanos. Ese fue el mensaje que el Señor tenía hoy para nosotros. Acá en el Instagram me despido. Los bendigo muchísimo en el nombre de Jesús y espero realmente que sea de bendición esta palabra para la vida de ustedes.